músculo es el músculo esternal, que aparece solamente en 4% de las disecciones anatómicas y cruza el músculo pectoral mayor siguiendo una dirección paralela al esternón. Pero eso nuevamente como para mencionarlo porque, como les dije, es un músculo en regresión inconstante que solamente aparece en el 4% de las personas. Ahora, de los músculos intercostales, que vamos a ver tres, el primero es el músculo intercostal externo. Este músculo se va a insertar en los bordes inferior y superior de la costilla suprayacente, o sea, de la costilla de arriba y de la de abajo. Es un músculo, como vemos en la imagen, en la otra diapositiva vamos a ver una imagen todavía más ampliada y se va a ver más detallado, que es un músculo delgado y aplanado. Ya desde la articulación coso-transversa y parte posterior del espacio intercostal hasta la proximidad de la articulación costocondral hacia adelante. Se dice que son músculos activos y que solamente, o sea, sobre todo a nivel de la inspiración, o sea, que ascienden las costillas y entonces aumentan el diámetro del anteroposterior y lateral del tórax, entonces en base a eso ocurre la inspiración. Anteriormente, entre los cartílagos costales van a formar estos músculos una especie de membrana, que se llamaría entonces la membrana intercostal. Como es externo este músculo, se llamaría entonces membrana intercostal externa. ¿Ok? Entonces, en esta diapositiva se ve, que les voy a mostrar ahora, déjenme ingresar más personas aquí a la sala, van a ver que son realmente tres músculos. El segundo que vamos a ver es el intermedio, que es que parece que hay una persona que tiene la conexión inestable, entonces no, entra y sale y entrado y salido 6 veces. Bueno, entonces el músculo intercostal interno, que también se conoce como medio, se extiende desde el esternón hasta el ángulo de la costilla profundamente con respecto al precedente, o sea, que está más profundo que el músculo intercostal externo, ¿ya? Por eso también se le llama con el nombre de medio. Este va a ocupar solamente la parte anterior del espacio intercostal, desde la línea axilar, o sea que no se extiende hacia atrás, sino que desde el nivel de línea axilar hasta, hasta el esternón. Y en la porción intercondral, en el extremo anterior, tiene una función accesoria que es también la inspiración, aunque el resto del músculo lo que participa es la expiración, o sea que aquí tiene doble función. Además de eso, hacia adelante va a formar una prolongación membranosa que sería entonces la membrana intercostal interna, ¿ya? Fíjense que el nombre es homónimo con el de el de esta membrana con el nombre que tiene el músculo intercostal. No, es que no puedo avanzar porque me salen constantemente notificaciones de una persona que se está conectando y desconectando constantemente. Entonces, el músculo intercostal íntimo o interno es un desdoblamiento más profundo de los intercostales internos, ¿ok? Que este desdoblamiento va a ocurrir por los vasos intercostales. También se inserta en el borde medial del surco costal por arriba de la costilla suprayacente y en el borde inferior de la costilla subyacente. Y por supuesto que está todavía en un plano más profundo que el medio.
El otro músculo son los músculos elevadores de las costillas, que se conocen también como músculos supracostales. Se van a extender desde el vértice de las apófisis transversas, de la séptima costilla, de la séptima vértebra cervical y de las oncenas vértebras torácicas hacia el borde superior y la cara lateral de la costilla subyacente. Ellos van a situarse posteriormente por debajo de los músculos largos del dorso y están inervados por los ramos posteriores de los nervios intercostales. Son inspiradores, pero realmente son músculos poco potentes y también producen una rotación de la columna vertebral. Hay dos tipos de músculos elevadores, largos y cortos. Los cortos, fíjense que van de una costilla a otra, pero los largos pueden saltar una costilla y entonces insertarse una costilla más por debajo, que sería no tengo acá la imagen, pero es muy parecido a este que vamos a ver más, los músculos subcostales o infracostales, que si se notan en la imagen, estos músculos eh, van a veces a traspasar una costilla o a veces se insertan de una costilla a la próxima. Los infracostales se van a considerar una dependencia de los intercostales íntimos y, como les expliqué, sobrepasan una o dos costillas y se tratan de músculos que son rudimentarios. El otro músculo es el músculo transverso del tórax, también conocido como músculo triangular del esternón, que se inserta en la cara interna, profunda o posterior del cuerpo y de la apófisis hipoide del esternón, que lo vemos aquí. Esa inserción que ellos van a tener, y es un músculo que es par, o sea que hay a cada lado del cuerpo y es paramediano, o sea que se localiza en una posición, en un eje, digamos, para mediano, dirigiéndose hacia afuera y hacia arriba y termina en la cara profunda de cartílagos costales tercero, cuarto, quinto y sexto. Y si se fijan también, lo que va a tener es muy delgado y tiene una forma de abanico. También, como la mayoría de las estructuras a este nivel, va a estar inervado por los nervios intercostales. Y su función, básicamente, lo que produce es descenso de las costillas, porque fíjense que la retrae hacia digamos, la dirección del proceso sifoide, aunque es un músculo que es muy débil y se considera que, que la evolución humana es un músculo que va en regresión. Aquí les dejo entonces un resumen de estos músculos y vamos a pasar entonces a lo que es diafragma. ¿Qué diafragma? Lamentablemente, por lo menos lo que vi en PRO y anatomía de Gray, no vienen buenas imágenes. En el NED es donde vienen las mejores imágenes. El diafragma va a ser un músculo impar que es plano, ancho y delgado. Y va a formar entonces un tabique entre lo que es el tórax y el abdomen. O sea, tiene la función de dividir estas dos cavidades, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Si se fijan, tiene una forma de cúpula con una convexidad superior y se inserta en la abertura inferior del tórax y está escotado por detrás por la saliente de la columna vertebral toracolumbar y presenta un centro de formación tendinosa que es el centro tendinoso. Fíjense, que es esto que vemos más claro acá, el centro tendinoso del diafragma. En la periferia, fíjense, aquí no es tan evidente, se lo voy a poner en la próxima diapositiva, o en esta, que lo van a ver mucho mejor, que en la periferia va a tener entonces, se va a dividir en tres porciones. Una porción en relación a una región lumbar, una porción costal y también una porción external. Eso en relación a estas tres estructuras, o sea, la columna lumbar, la porción, las costillas y la porción external por delante. Soy un perro precioso. Ok, entonces,
este músculo va a ser atravesado por numerosas estructuras. Entonces vamos para acá atrás y les voy a mostrar entonces que el diafragma, si bien tiene ese centro tendinoso, forma una cúpula, realmente son dos cúpulas, una derecha y una izquierda, ¿ya? Y que realmente la cúpula derecha del diafragma es la más alta y guarda relación con que debajo de esa cúpula, ¿qué órgano se estaría ubicado? El hígado. Mientras que del lado izquierdo estaría en la cúpula queda más baja y se localizaría entonces, digamos que el vaso, o también pudiera localizarse una porción de colon y de estómago, depende también. Este diafragma va a tener diferentes inserciones. Aquí estas imágenes que les puse no se evidencia bien, yo les pido que revisen Nether, donde vienen mejor los pilares derecho e izquierdo vienen bien señalados. En la posición lumbar estarían entonces lo que se llama los pilares derecho e izquierdo, que aquí estarían, por ejemplo, los pilares serían aproximadamente aquí en esta zona. Los pilares derecho o izquierdo y en la porción costal del diafragma se inserta entonces en la cara medial de las últimas costillas y en estos cartílagos. Sería entonces que, sobre todo, la inserción de la novena sí es a nivel de costillas y digamos de cartílago, al igual que en la 8 y en la séptima pudiera ser también. O sea que se va a insertar tanto a nivel de cartílago, como lo ven aquí, la inserción va a ocurrir sobre todo a nivel de cartílago y de algunas costillas. Y en la porción external, la fijación ocurre sobre la cara posterior del apófisis sifoide, como lo podemos ver aquí, que sería el punto entonces de inserción. Hay además un centro tendinoso o frénico que se encuentra interpuesto entre todas las fibras musculares que se originan en la abertura inferior del tórax. Si se fijan aquí, son láminas, son como láminas, ese centro tendinoso son como láminas tendinosas que si se fijan tienen como una forma de trébol. Con mucha imaginación se la imagina por eso es que se dice que tiene 3 hojas o folíolos. Y entonces si lo vemos, entonces estaría el foliolo anterior, el foliolo izquierdo y el derecho. ¿Ok? Y el derecho y el izquierdo entonces estarían separados por una estructura aquí que se llamaría como la escotadura posterior. Ahora, específicamente a este nivel, el diafragma va a tener unos hiatos o foramen, que básicamente yo le voy a mencionar ahora por lo menos los 3 fundamentales que tiene. Un foramen vamos a ver si lo vemos acá, ¿ves? Para la vena cava, esta es una vista inferior. Entonces, aquí vemos un foramen para la vena cava inferior, uno aórtico y otro esofágico. Entonces, ven acá la aorta, que ya entonces aquí pasa a la aorta, al cruzar el diafragma, se convierte de aorta torácica en aorta abdominal. Por ejemplo, ven, aquí está el hiato de la aorta, aquí está el de la vena cava y además el hiato esofágico. Entonces, por supuesto, los hiatos llevan nombre de las estructuras que pasan por ahí. Y además hay otros
que yo se los voy a dejar aquí en la diapositiva, otros forámenes que son accesorios y que entonces estos forámenes van a permitir el paso de otros, de nervios, de vasos y de ligamentos. Entonces, la vascularización del diafragma, es decir, se lo pongo en esta diapositiva, la, va a estar dada por la arteria torácica interna, que es rama de la subclavia, que origina una arteria que desciende a lo largo del tórax acompañando al nervio frénico, que es la arteria pericardiofrente. Pero también está la arteria musculofrénica y también ramas de la arteria torácica, o sea, directamente van a haber ramas de la arteria torácica y esas ramas directas de digamos, de la aorta torácica, que son las arterias frénicas superiores e inferiores. ¿Ya? Entonces, básicamente sería eh, la arteria torácica interna, que va a formar entonces eh, varias ramas, y entonces también estaría la arteria frénicas superiores y las inferiores. Aquí solo vamos a ver las inferiores porque estamos hablando de, digamos, una vista inferior. Ahora, la vascularización de tipo venoso está dada por las venas frénicas superiores que desembocan en las hemiácidos o los ácidos, que las ácidos entonces terminan drenando también en la vena cava superior. Están además otras venas como la pericardiofrénica, las musculofrénicas, fíjense que tienen los nombres, el mismo nombre de las arterias, que son afluentes también de la vena que tiene el nombre de la arteria también torácica interna. Que la torácica interna entonces terminaría en lo que es brachiocefálica y desemboca comúnmente también en cava superior. Ahora, en cuanto a los vasos linfáticos, son tributarios de nódulos linfáticos abdominales, o sea, que serían los nódulos frénicos inferiores o de los linfáticos eh, mediastinales. Y la inervación del músculo diafragma, eh, este músculo tiene una función, o sea, una inervación es automático. Tiene dos nervios que son los nervios frénicos. Y también los 6 últimos nervios intercostales tienen cierta, digamos que, inervación de este músculo. Además de esto, encontramos el nervio frénico accesorio y ramos simpáticos que también llegan al diafragma. Entonces vamos a ver ahora lo que vendría siendo la pared torácica. Vamos a ver ahora lo que es la fascia de la pared torácica, porque ya habíamos visto, ya vimos entonces huesos, vimos articulaciones y ya vimos músculos. Pero vamos a ver ahora la fascia de esta pared torácica, que digamos que por dentro del tórax se encuentra forrado, recubierto de una capa de tejido conectivo laxo que se denomina la fascia endotorácica o fascia parietal del tórax. Todo en anatomía que diga parietal quiere decir pared. Lo van a ver más adelante en pleura y en corazón, con pleura y pericardio, o sea, que hay una capa parietal y una visceral. En este caso estamos hablando de una capa parietal, o sea, que recubre la pared por dentro. ¿Qué sería esto aquí que estamos viendo, esa fascia?
que recubre por dentro el tórax, que es esa capa de color amarillo que vemos aquí. Fíjense que más adelante, más hacia adentro, está lo que es pleura parietal. Se continúa entonces con la cavidad pleural y por último con pleura visceral y más adentro parénquima pulmonar o pulmón. Les dejo entonces esta otra imagen para que después la observen y específicamente las arterias que van a irrigar aquí a este nivel son ramas de la arteria torácica, pero también de la arteria subclavia y de la arteria axilar, ¿ya? Si se pueden ver aquí está la vena torácica y aquí se deja ver también lo que son ramos que se originan directamente de la aorta y que irrigan esa pared. Específicamente, los espacios intercostales van a estar irrigados por tres arterias. La arteria principal, que es que está representada por la arteria intercostal posterior, que emite una rama lateral que es paralela a la arteria intercostal. Y además arterias intercostales anteriores que son de menor calibre. Aquí en la imagen, fíjense que se deja ver cómo se originan la arteria intercostal posterior, por ejemplo, de la aorta. Y que fíjense que aquí a este nivel, como les estaba comentando, emite una rama colateral, que esa rama colateral es mucho más fina, pero fíjense que el paquete vasculonervioso fundamental va a estar localizado en la porción inferior de la costilla. O sea que por eso, cuando realizamos un proceder a nivel de tórax, como por ejemplo una toracocentesis, o sea, sacar líquido de pleura, hay que sobre todo guiarse y funcionar a nivel superior de la costilla subyacente, porque la principal vascularización y alimentación va a estar en la porción inferior de la costilla. Entonces podemos dañar eso y producir entonces una neuritis intercostal o producir un pequeño hematoma en ese caso. Y si se fijan, lo otro que le comentaba, la arteria intercostal anterior, que sobre todo se origina a partir de la torácica interna. También fíjense que otras arterias que pueden tener aquí cierta importancia, la musculofrénica y la epigástrica superior, que se las había comentado cuando hablamos de diafragma. Entonces, en cuanto a las venas, aquí estas venas van a acompañar entonces a las venas, a las arterias que tienen el mismo nombre. Y por tanto, si son 11 espacios intercostales, serían entonces 11 venas intercostales anteriores y posteriores. Y que entonces estas dos venas, estas pueden tener ciertas anastomosis con las anteriores con las posteriores, que van a ser tributarias de la torácica interna. Las posteriores tienen una confluencia hacia el sistema de las venas ácido fundamentalmente. Y en cuanto a los linfáticos de
la pared torácica, que se agruparían entonces en 3 grupos: intercostales, parasternales y los frénicos superiores. Ahora, los nervios de la pared torácica. Estos nervios, como pueden ver aquí, se originan entonces a partir del foramen intervertebral y se va a bifurcar entonces en un ramo anterior que tiene un aspecto de nervio cintado. Entonces recibe además el ramo comunicante gris y emite el ramo comunicante blanco. Eso lo van a ver después en relación a el sistema nervioso autónomo o el sistema somático, que específicamente el ramo blanco sería entonces para lo que es el sistema autónomo en relación al tronco simpático. Y como ven, emite entonces ese nervio intercostal, puede emitir ramos cutáneos laterales que entonces pueden ser también ramos cutáneos anteriores que van a estar en relación con la piel y a su vez emitir ramos anteriores y posteriores estos últimos. Entonces vamos a pasar a lo que sería mama, que la mama son formaciones que están situadas en la parte anterior del tórax, que son simétricas y que representan una característica secundaria del sexo femenino. Y por supuesto que tiene una función sexual y reproductiva, sobre todo para la alimentación del recién nacido. Aunque también, por supuesto, que las glándulas mamarias existen en el hombre, lo que no tienen el desarrollo que es secundario a la formación de caracteres sexuales. Aunque tienen las mismas estructuras. Por eso es que en el hombre se pueden producir las mismas patologías de mama que en la mujer. O sea, el hombre puede tener cáncer de mama, que muchas personas piensan que no. Es mucho menos frecuente, igual que otras patologías, pero sí se observa. Entonces, ya creo que ya tienen que salir o no. Pero, profe, yo no sé si hay esto porque el profesor no ha escrito nada. Ah, bueno, listo, entonces perfecto. Entonces, eh, vamos entonces de todas maneras a ver uno por uno las estructuras que tiene la mama. Primero la mama va a tener un revestimiento cutáneo, que es una piel que es fina y móvil, ¿ya? Y que el vértice entonces tiene una forma redondeada y pigmentada, que es la areola. Y en el centro lo que tiene entonces es la papila mamaria. Que en la areola entonces vamos a encontrar además algunas glándulas areolares o glándulas de Morgagni, que tienen un número de 10 a 15 y van a ser protrusiones suaves que están determinadas por glándulas sebáceas voluminosas eh, en una profundidad. Y en el embarazo, estas se pueden aumentar formando tubérculos areolares cuando se hipertrofia. Aquí entonces, déjeme añadir a otra persona que entró. Además de esto, está en el centro, como vemos aquí, la papila mamaria, pezón o mamelón, que es el centro de la areola y que tiene una forma cilíndrica o cónica, aunque van a ver en algunas mujeres, puede ser que no tengan prácticamente o no se les forme pezón igual que algunos hombres, sino que lo tienen muy plano, y eso en el hombre no trae consecuencias, pero en la mujer sí puede ser un poco complicado después para amamantar al niño, que no se forme mucho ese pezón. Ahí pueden ver muchas variaciones anatómicas. Y en el centro de esta papila entonces va a tener como una emergencia, que es a partir de donde sale
la leche a través de los conductos galactóforos o galactíferos. Además de eso, la mama más, o sea, ya vimos lo que es lo que se ve más superficial, más hacia adentro tiene un tejido subcutáneo como el resto de la piel, o sea, aquí va a haber piel y también este tejido mamario, este tejido subcutáneo, que es de tejido adiposo, obviamente, tiene también algunos ligamentos que permiten que la mama tenga que la suspensión de la mama. Además de esto, en la mama tenemos propiamente la glándula mamaria, que estas glándulas mamarias tienen aproximadamente entre, no sé si se logra ver aquí, la glándula mamaria, que tiene aproximadamente de entre 15 y 20 lóbulos y que se van a continuar entonces con senos o ampollas galactófaras, y entonces a través de esos conductos es que se produce entonces la emergencia o salida de la leche a través del pezón, de la zona de ese pezón o mamelón. Además de eso, retromamaria, hay también una capa de tejido adiposo. Entonces, las arterias a este nivel están fundamentalmente tres: la arteria axilar, la arteria torácica interna y las arterias intercostales, que entre las tres se encargan de la irrigación de la mama. En cuanto a las venas, digamos que la mayor parte de las vénulas, o sea, la vénula es el vaso que está después del capilar. Entonces, esas vénulas originan de la red capilar, se forman entonces una red venosa que se dirigen hacia la vena axilar y la vena torácica interna. Y además hay otras venas que pueden desembocar en la yugular externa, en la cefálica y en las superficiales del abdomen. Y además otras más accesorias como intercostales y el sistema ácido. Entonces, yo le dejo aquí todo lo que sería el sistema linfático de la mama, pero básicamente en mama el drenaje linfático aproximadamente el 75% se realiza a través de vasos linfáticos que drenan lateral y superficial, o sea, que el drenaje, el 75% de todo ese drenaje va a ocurrir a través de esos nódulos axilares, o sea, los nódulos que se encuentran a nivel de la axila. Pero además, la mayor parte del drenaje restante se realiza en los nódulos paraesternales, que van a estar profundos a la pared torácica anterior y se asocian con la arteria torácica interna. Y también hay una parte del drenaje que se efectúa por medio de los vasos linfáticos que tienen un recorrido o que siguen las ramas laterales de las arterias intercostales posteriores. Y entonces ellos van a drenar también a nódulos intercostales que están cerca de la cabeza y cuellos de las costillas. A su vez, ya les dije que el fundamental, 75%, nódulos linfáticos axilares. Por eso que cáncer de mama, siempre debemos buscar, cuando sospecha cáncer de mama, palpar axila, para detectar si hay o no una metástasis a nivel de la axila de un cáncer de mama, digamos que una infiltración allá a nivel de linfática, ¿ok? Entonces, estos nódulos linfáticos axilares drenan a su vez a los troncos subclavios. Los nódulos paraesternales
a los troncos broncomediastínicos y los nódulos intercostales al conducto torácico, o también pueden en algunas veces llegar a drenar a los troncos broncomediastínicos. Y la inervación, por último, ya de la mama, que proviene de los ramos supraclaviculares del plexo cervical y ramos perforantes del segundo a sexto nervios intercostales. Entonces, yo creo, sí, ya se acabaron. Ya. Entonces, ya eso es todo lo que íbamos a ver. Vimos los músculos del tórax, vimos también diafragma, vimos ahí algunos detalles de la pared torácica y de la fascia endotorácica y de lo que es mama. Ya yo creo que para mañana o el sábado, no sé cuándo ustedes me dirán, lo que queda no es mucho, porque lo que restaría aquí, déjame ver lo que resta para mañana o para el sábado sería mediastino. Entonces Pero usted me dirá, dígame, mañana de una vez. ¿cómo? Que la clase sea mañana. Listo, perfecto. Trataré de hacerlo todo para mañana. Yo creo que ya mediastino sí tiene muchas cosas, pero como que no hay que profundizar porque la semana que viene vamos a dar todo el contenido. Es como hablarle en generalidades de mediastino. Entonces, sí, ¿para qué hora ustedes pudieran mañana? Y pues quiz, ¿Quieren hacer quiz por semana? pues no sé qué diga el resto. No, no se preocupen, ustedes me dirán y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Pero entonces díganme a qué hora se puede hacer la clase mañana. ¿A las 8 o Pues una hora? sí, pues no sé quién, si todos podemos a las 8. Listo. Sí, yo creo que sí. Si no me dicen otra hora y yo quedo pendiente, ¿ok? Pero trataré entonces que sea mañana. Muchas gracias. Mañana